Iniciamos hoy la segunda sesión de ciclo de conferencias sobre nuestra historia. Y si el viernes pasado hablábamos de un monumento fundamental en la historia del Carpio y sobre todo dinamizador de la economía y en su momento, digamos que un elemento que dinamitó, como digo, pero también enriqueció, que sería la palabra adecuada, enriqueció el nivel agrícola del Carpio en los días ha continuado, de hecho adaptándose a todas las transformaciones, es decir, primero utilizando la máquina de vapor, después utilizando otros tipos de medios y luego por fin ya el eléctrico, ¿no? Y por supuesto, pues hoy tenemos que hablar de otro monumento, en este caso el más representativo del Carpio, como es nuestra torre de Garciméndez. Digamos que una construcción auténticamente singular y con unas características de las que nos va a hablar doña María Ángeles Jurado en esta tarde, que merecen pues un análisis riguroso, como ella va a realizar desde este punto de vista artístico, especialmente histórico de la misma. Por supuesto, de quién mejor que de la mano de doña María Ángeles, que es pues nada menos que la catedrática de Historia del Arte de aquí de la Universidad de Córdoba, aunque ella se doctoró en la Complutense de Madrid. Y bueno, me ha dicho que sea muy escueto, por lo tanto pues me voy a limitar a decir que sus principales líneas de investigación están centradas en el arte mudéjar, como es nuestra torre de Garciméndez, el arte medieval cristiano y el patrimonio. En la actualidad dirige el máster en gestión del patrimonio desde el municipio y es responsable del grupo de investigación y tecnología de bienes culturales y asimismo, como yo he tenido personalmente ocasión de comprobarlo y de disfrutar de ello, es la coordinadora del programa de doctorado en patrimonio de la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, estamos hoy en manos de la persona que más sabe de todo esto, la persona que más nos puede hablar con más y bien y mejor de la torre del Carpio. Por lo tanto, sin más preámbulos, le paso la palabra a ella, que nos habla, como ven, sobre la fortaleza del Carpio, arte, arquitectura a través del tiempo. Y es la palabra. Muchas gracias y bueno, pues gracias por venir a los carpeños y bueno, los que no sean también de aquí del pueblo. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde de viernes aquí y bueno, ya sin más vamos a empezar a presentar pues esa torre de fortaleza y vale. Sí, como saben bien, porque ya la dinámica de la jornada y consideran de sobra, pero bueno, creo que es necesario pues contextualizar en qué momento se construye la torre del Carpio. Como saben, pues en 1240 Fernando III, que ya había reconquistado Córdoba en 1236, pues llega a esta zona del Carpio, bueno, lo que son los municipios del entorno de Córdoba y los conquista. Entonces él se basa digamos una herramienta muy útil que fue el repartimiento. Mediante el repartimiento, pues él lo que pretendía era que los nobles que le acompañaban en esa conquista de estos territorios que habían pertenecido a los musulmanes, pues sujetar a los nobles que le acompañaban, pues ¿cómo? Pues premiándoles con tierras, con casas, con palacios, etcétera, para evitar que se fueran otra vez, que volvieran a sus tierras de origen. Es así como entre los que venían con el rey, con Fernando III, pues había una serie de gallegos, que se encontraba pues la familia de los Méndez de Sotomayor y ya
claro, supongo que todos conocen que el primer territorio donde estuvo la población primitiva fue más cerca del río, lo que se llamaba Al-Qusay en árabe, que fue conocido como Alcocer. Bien, tengamos en cuenta que el reino de Córdoba, ya bajo los cristianos, se queda muy cerca de la frontera con el reino nazarí de Granada. Esto suponía pues una seria amenaza, porque saben que la frontera pues, era un territorio permeable y había ataques continuos, había lo que se llamaban razias, que entraban los musulmanes y bueno, pues podían destruir, secuestrar gente para luego pedir rescate, etc. Y también los cristianos hacían a la inversa, o sea, esto iba en los dos sentidos. Así que García Jiménez de Sotomayor, una de las primeras cosas que hace es, cuando se ve beneficiado con todo este territorio, es construir la torre fortaleza que vamos a ver, ¿no? Aquí pues tenemos, ya conocen Córdoba, aquí tenemos el Carpio y la proximidad al río, que va a ser muy importante, sobre todo también porque es un territorio que ya saben muy bien ustedes que desde el punto de vista de la agricultura es muy rico. Eso va a ser también una de las grandes fortalezas de este territorio. Bien, pues la torre fue erigida en el año 1325 por García Jiménez de Sotomayor y la tenemos perfectamente documentada gracias a una lápida que originalmente estaba puesta junto a la puerta de la torre, pero que hoy se halla en el Palacio de las Dueñas, como estamos viendo aquí. Esa es la lápida, ahí tienen lo que ponía, lo que pone, que sigue allí, ¿no? En el nombre de Dios, amén. Esta obra mandó hacer García Jiménez de Sotomayor, señor de Jodas, que es una población de Jaén. Fízola maestre Mohamed, es decir, que ya sabemos que el constructor, el que diseñó la torre era un mudéjar. No sé si saben quiénes eran los mudéjares, pero eran aquellos musulmanes que permanecieron bajo los reyes cristianos. Es decir, que en lugar de huir, de irse al vecino reino de Granada, se quedan aquí. ¿Por qué se les llama mudéjares? Porque la palabra mudéjar viene del árabe mudayán, que significa aquel a quien se le ha permitido quedarse. Se le permite quedarse, pero ¿con qué condiciones? Bueno, pues entre otras el rey en el fuero dice que le respeta su religión. Es decir, que estos mudéjares podían seguir practicando el Islam, tenían sus mezquitas, podían practicar su lengua, seguían hablando árabe y también tenían sus propios tribunales de justicia. Ellos, la comunidad, la umma, se reunía en lo que se llama la aljamra, que era la mezquita mayor. Bueno, pues es así como, aprovechando la existencia de esta colina alta, este punto alto, García Jiménez de Sotomayor ve un sitio ideal para controlar todo ese territorio. De hecho, esta colina estaba estratégicamente muy bien situada por un punto central desde el cual se domina todo visualmente. Así que, de hecho, el Carpio es un topónimo que significa cerro. Eso yo creo que ya es muy significativo. Bueno, pues, sin embargo, hasta 1366 no aparece documentado por primera vez el término de El Carpio, o sea, el nombre de El Carpio. Esto según Nieto Cumplido y José María Escobar Camacho. Bien, ¿qué sucedió? Pues que aquellas personas, aquella población primitiva que vivía en Al-Qusay, en Alcocer, pues progresivamente se fue trasladando cerca de la torre, buscando su protección, como era lógico. Si estamos hablando de que estamos cerca de la frontera, pues era normal que esas personas
dijeran, nos sentíamos más seguros justo al lado de esa torre. Es así como se va produciendo esa venida de esos pobladores de Alcocer hacia la torre, el entorno de la torre. Y así es como se origina ese nuevo poblamiento que se llamará el Carpio. Bien, pues como es obvio, este señor va cada vez adquiriendo más poder y eso se refleja en que va agrandando en torno a la torre fortaleza, va creando nuevas dependencias necesarias para el control de este territorio y también para la administración económica, porque, claro, hemos hablado de una tierra cerealista con muchos cultivos, necesitaba graneros, necesitaba caballerizas. Bueno, todo esto yo creo que es significativo. El aljibe, que lo acabo de conocer ahora, aunque he estado 2 días por aquí, pero no había entrado al museo, que por cierto tienen otras joyas aquí, para sentirse contento. Entonces, esto explica este croquis, donde estamos viendo cómo al final se constituye un castillo en torno a esa fortaleza. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, el cambio de las costumbres, pues el castillo fue progresivamente abandonado y hoy pues apenas quedan vestigios. Uno de los vestigios está en la calle Altozano, ¿no? ¿Se sigue llamando Altozano? Sí. Granero, bueno, Granero es evidente, ¿no? Pero antes se llamaba Altozano, vale. Y aquí justo este es un fragmento de la antigua fortaleza. Bueno, por eso se ha hecho este croquis, ¿no? Se hizo, bueno, esto lo encontré en el archivo, pues viendo la documentación que había, y creo que es un croquis bastante claro de cómo pudo ser, ¿no? Basándose en esos restos. Bueno, bien, Alcocer siguió perviviendo porque era una población que tenía su interés. Todavía ese castillo de Alcocer tenía su interés por 2 motivos. Uno, porque seguía controlando esa tierra cultivable, y segundo, por su situación junto a una de las principales vías de comunicación de Córdoba con Andújar, la única vía de comunicación, la antigua vía romana, que sabe, la vía Augusta, que llega hasta Córdoba. Eso quizás fue un motivo por el que Alcocer siguió perviviendo durante una época hasta que ya se extinguió el poblamiento allí. Bueno, como digo, la torre del Carpio, bueno, aquí la vemos en ese grabado que hizo Pier Maria Baldi en el año 1668 con motivo del viaje de Cosme de Medici a España. Entonces él grabó este dibujo, ¿no? Donde vemos la situación en un sitio estratégico, ahí, en ese sitio estratégico, ¿no? Bueno, bien, García Méndez de Sotomayor no figura como señor del Carpio aquí, solo lo nombra como señor de Joda, porque el señorío del Carpio lo recibió, se constituyó seguramente bajo Enrique II de Trastámara, porque fue cuando Córdoba en bloque prácticamente le apoyó frente a la causa de Pedro I, llamado el cruel por sus detractores y el justiciero por sus fieles. Entonces, en esa situación, Enrique II, el de las Mercedes, pues claro, como Córdoba le apoyó, la nobleza le prestó su ayuda, pues él repartió muchas mercedes. Entonces es probable que en esa circunstancia pues otorgara a García Méndez de Sotomayor la constitución, el privilegio de constituir ese señorío, ¿vale? No le faltaron méritos a García Méndez de Sotomayor
para contar con el reconocimiento real y que se ganara a pulso ese señorío, ¿no? Así lo vemos junto a Alfonso XI cuando le asesora en 1333 en la defensa de Gibraltar. Pues también, por ejemplo, pues participó en la batalla del Salado, de la que las tropas cristianas salieron triunfadoras. Entonces eso también fue un respaldo muy importante para García Méndez de Sotomayor. Y un año más tarde, en 1341, pues también se encontraba García en la conquista de Alcalá la Real. Bien, pues como muestra de la confianza del rey hacia García, pues le nombra alcaide de la fortaleza y él mismo pues siguió conquistando y sometiendo otras fortalezas que había en Córdoba. Bien, él casó con doña Urraca Alfonso, hija de Alfonso Fernández de Córdoba, el señor de Cañete, y de Teresa Jiménez de Góngora. Bien, pues ese matrimonio fue muy importante porque gracias a él los Méndez de Sotomayor vinculan a su linaje un patrimonio muy importante. Bien, pues después vamos a ver cómo estos Méndez de Sotomayor van a entroncar con la Casa de los Haro, que era uno de los linajes más importantes, mediante el casamiento de Beatriz de Sotomayor, la séptima señora del Carpio y cuarta de Morente, con Diego López de Haro. Bien, pues ahí digamos que nuevamente estos Méndez de Sotomayor reciben otro importante respaldo de cara a su prestigio social, de tal manera que los reyes católicos tienen gran confianza en los servicios que presta esta familia, los miembros de esta familia, y eso va a redundar en nuevos beneficios, en ese ascenso en la escala social que le llevará a alcanzar el marquesado en 1549, el marquesado de El Carpio. Como bien sabrán, en 1688 pues ya será cuando se unen a la Casa de Alba y por supuesto este marquesado del Carpio aporta a la Casa de Alba un patrimonio excepcional, o sea, enriquece mucho y potencia a la Casa de Alba. Bien, pero ¿qué ocurre? Que las modas van cambiando y lo que en vida de García Méndez de Sotomayor era una forma de vida, un estilo de vida, como estamos viendo por ejemplo en sus casas en Córdoba, estas casas se las dona Fernando III a los Méndez de Sotomayor. ¿Saben dónde están? En la calle de la Feria, da a una fachada y el torreón a la calle Cabeza. Vale, pues está en un sitio privilegiado porque está en la calle de la Feria, donde está el portillo de Corbache. La calle de la Feria, ¿saben por qué se llama de la Feria? Sí. Porque Sancho IV en 1284 le concede a la ciudad de Córdoba el privilegio de celebrar 2 ferias anuales. Eso era como si te tocara la lotería, pues igual. ¿Por qué? Porque significaba un revulsivo económico para la ciudad. La ciudad se activaba, se volvía muy dinámica porque venía mucha gente y los cordobeses podían hacer muy buenos negocios. Así que te dieran ese privilegio era fundamental. Así que ya ven qué situación más estratégica tenía esa casa. Ahí ven la fachada hacia la calle Cabeza y es muy curioso, bueno, dice un nieto cumplido, bueno, decía, Manuel Nieto Cumplido, el archivero de la Catedral de Córdoba hace años ya falleció, y decía que el mismo maestro Mahoma había diseñado estas casas. Yo no sé por qué, no he encontrado la fuente, entonces bueno, lo dejo ahí anotado, pero ya está. Lo que sí es verdad, y esto yo creo que es interesante, es como, no es lo mismo, pero sí es un torreón, lo tienen aquí.
un torreón. Es verdad que está muy reformado. O sea, todas estas ventanas bíforas son neogóticas, eso no es original. Pero aún así, observen que tiene una galería arriba que podría ser para secadero de alimentos y tal, pero también como un mirador. Pues aquí en la Torre del Carpio lo que tenemos es un excelente mirador, porque es que se controla Sierra Morena, la Campiña, el Valle del Guadalquivir perfectamente. Entonces, ¿a dónde quería ir a parar? Pues como esa forma de vida que ahora a nosotros nos puede parecer muy incómodo, ¿verdad? Pero en su momento, ahora veremos al final una serie de imágenes para que vean cómo otro linaje importantísimo de la corona castellana, etcétera, vivían con ese sistema. ¿Por qué? Pues porque venimos de una Edad Media, ya estamos en la Baja Edad Media, y entonces había muchas luchas, pero ya no solo contra los musulmanes, sino entre señores rivales que decían, ojo, que yo tengo esta torre y que como tú vengas aquí a darme la castaña, yo te voy a responder, ¿vale? Y que me voy a proteger. Pues esa es la razón de que tengamos esa torre, pero ¿qué pasa? Ustedes tienen la suerte de en este municipio pues, contar todavía con el Palacio Ducal. Es la clara manifestación del cambio de gusto, del cambio de moda. Y en eso también tiene mucho que ver pues, la influencia italiana. Recuerden a esos banqueros, los Medici, los Pitti, etc., que hacían, pues ya se olvidan del campo, esa vida agreste y se trasladan a la ciudad, y donde van a construir unos palacios impresionantes. A menor escala, pues aquí nos encontramos con estos señores, se van con su palacio, con sus caballeritas y tal, pero ya cambia totalmente y ya esto pues queda desfasado y por tanto abandonado, ¿vale? Esto creo que es interesante. Bueno, este es el Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba. Fíjense, la torre con lápida fundacional 1325, Alcázar de los Reyes Cristianos Alfonso XI 1328. No sé si han subido a las torres, no sé si se han dado un paseíto por allí, pero comparamos la torre de los Leones, que es esta que tenemos aquí, la torre de los Mirajes. Bueno, pues cuando entramos no tiene nada que ver con nuestra torre de García de Sotomayor. Mientras esto está hablando un claro lenguaje mudéjar, con arcos de herradura, el aparejo con el ladrillo, etc. El Alcázar de los Reyes Cristianos es una construcción totalmente gótica, además una influencia del gótico francés. Son 3 años de diferencia, pero ahí lo tienen. Bueno, esto es simplemente un apunte para que lo vean. Bien. La torre tiene una, voy a decir las dimensiones, tiene una altura de, es como si dijéramos la base un rectángulo, no es un cuadrado, es un rectángulo, ahora explicaré por qué. Mide 16,60 por 11,25, o sea 16 por 11 más o menos, y 26 metros de altura. Vale, ¿por qué no es cuadrada y es un poquito rectangular? Por esto, porque porque se unen 2 cuerpos, ¿vale? Tenemos este, que es donde se superponen 3, ¿me oye? Sí. No sé de aquí al final, ¿me oye? Sí. Vale, donde se superponen 3 cámaras, 3 habitaciones muy importantes, y a este otro lado, es donde está esa escalera, una escalera que más bien es una rampa, es como una rampa, escalera o escalera rampa, como quieran. Ahora la verán y lo verán con sus ojos, ¿no? Que lo que permitiera poder subir con caballos seguramente. Igual que en esto, en general.
de la Giralda de Granada. Vale. De Sevilla. Bueno, pues la producción, como están viendo, parte de un basamento, aquí un basamento de unos 2 metros, hecho con sillares, piedra rojiza, la molinaza característica de un toro, toda esta parte, y que está hecha con sillares para partir de una base bien sólida, y está aparejada a soga y tizón. ¿Saben esto cómo es? Sí. El aparejo soga y tizón, la piedra corta así, o sea, es un rectángulo. Esto sería, esta cara es la soga, la larga, y el tizón es la parte estrecha, o sea, lo que está aquí al lado. Entonces, ¿cómo van alternando? Una soga y ahora te ponen un tizón. Ahora, una soga, un tizón, de tal manera que el muro queda muy sólido, y está muy bien, con la visibilidad también. Es aproximado, pero bueno, más o menos así. Bueno, tienen también aquí marcas, bueno, esto le he puesto el Castillo de la Mota de Medina del Campo, que es verdad que está restaurado, pero es para que se hicieran una idea de la torre del homenaje con los garitones, las garitas, ¿la veis? Y los matacanes, lo que está hueco, para si había un ataque del enemigo, poderle tirar piedras, líquido hirviendo y freírlo. Entonces, aquí ven los matacanes, aquí se han perdido los garitones, donde se metía el cuerpo de guardia para protegerse, se han perdido, pero bueno, esto era para que se hicieran una idea, ¿vale? Bueno, esta es la puerta, como ven, no sé si se han fijado la altura a la que está la puerta. Que se entra aquí, claro, y bueno, ¿cómo entramos? Porque esta escalera es que es nueva. A ver, Miguel Muñoz Vázquez, fue académico de la Real Academia de Córdoba, pues en un artículo que tiene sobre la Torre del Carpio, yo he visto una foto y hay una escalera de piedra, creo que es mampostería, es que no se ve muy bien. Es decir, que él la conoció como una... Pero, ojo, porque esa escalera se pudo construir de después. Lo más probable es que esto fuera como la torre de la Calahorra que protege el puente romano de Córdoba. La torre de la Calahorra no tenía tampoco esa puerta por la que entramos hoy. Tenía una puerta levadiza. Claro. ¿Por qué? Porque si había un ataque, yo no se lo voy a poner fácil. Así que hago así con mi puerta, la cierro y ahí se queda. Bueno, hablando un poco, pero para que lo vean. Bueno, el aparejo es muy interesante porque esto que ven aquí es argamasa. Argamasa, hablando así sería como equivalente al cemento, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces es un tapial, constituye un tapial que va aparejado y vean cómo en las esquinas se sellan con estos ladrillos para como si fuera una grapa, como si fuera una grapa, pero eso es muy resistente, es muy resistente. Bien, seguimos. Ahí ven lo que les decía, la puerta, que es un vano adintelado. Aquí vemos cómo se reutilizan materiales de acarreo. ¿Sabes lo que es eso? Materiales de acarreo es que a lo mejor son materiales más antiguos que han encontrado por ahí y lo aprovechan. Pues la torre tiene materiales de acarreo, como veremos después. Aquí estaría la lápida original, que ahora está en Sevilla, en el Palacio de las Dueñas, y aquí tienen... Este sillar es uno de los que está alrededor de esa puerta y lo que ven son marcas de cantero. Hay varias. ¿Qué son las marcas de cantero? ¿Sabes lo que es? Sí. Los canteros eran los que se iban a la cantera y labraban los sillares. Entonces, cuando llegaban con las acémilas, con las mulas cargadas de los sillares que ellos habían trabajado, pues claro, cada familia de canteros tenía una marca y decían que estos son míos, ahora págame
400 sillares que tenemos ahí, no sale a tiempo, bueno, ¿vale? Bueno, eso ya lo hemos visto y ya vamos a ver, nos vamos a situar ya una vez que entramos en la torre, ¿vale? Entramos por aquí y ya aquí estamos viendo esa figura rectangular, entramos por aquí desde un patio y nos encontramos con un pasillo que nos lleva aquí a la izquierda a la sala de la planta primera, ¿vale? Esa sala, que le decían del alcaide, ahora explicaremos por qué. Y a la derecha, si nos vamos por aquí, pues ya empezamos a subir la rampa, en este sentido. Bueno, cuestiones importantes. Lo primero, que fíjense que nunca el acceso es un ingreso de frente a la sala, nunca. Esto viene de sistemas defensivos que nos dejaron los musulmanes que desarrollaron estos sistemas que forman parte de la poliestética, de la ciencia de la defensa de los castillos, bueno, aquí lo sabemos bien, pues será un recurso pues para no facilitar un ataque directo, un ataque directo, y también para preservar la intimidad, de tal manera que el que entrara por la puerta no viera lo que se estaba haciendo dentro de la sala. Bueno, pues ya vemos aquí que esa sala llamada, bueno, perdón, aquí vemos ese pasillo de entrada, y ya estamos viendo en el suelo la rampa, la vamos a ver más veces. Bueno, el pasillo es una maravilla, está bien hecho, o sea, es una preciosidad. Mide como 1 metro de ancho y pues va cubierto de trecho en trecho por pequeñas boveditas, se van creando como espacios cuadrados, que esto lo ven, que lo van viendo muy bien aquí. ¿Ves cómo se generan como espacios cuadrados? Porque van separados por arcos de medio punto hechos en ladrillo. Entonces, cada cuadradito se va cubriendo con pequeñas bóvedas de aristas muy bien trazadas. Por cierto, que los arcos de medio punto sobre estas pilastras adosadas a la pared y las bovedillas. Bueno, pues la sala del alcaide se llamaba así, dicen, porque seguramente en aquellos momentos siempre había al cargo de la torre, había un alcaide. Claro, Garciméndez de Sotomayor no estaba aquí la mayoría del tiempo, como podrán comprender. Tenía un montón de responsabilidades, estaba implicado en la guerra, estaba más fuera que dentro. Entonces tenía que dejar a alguien de total responsabilidad que se hiciera cargo de la defensa de la población. Así que por eso se supone que esta sería esa sala del alcaide. Bien, bueno, lo interesante es que, de verdad, no deja de sorprenderme esta torre, es una maravilla, porque la bóveda que están viendo ahí es una bóveda de aristas, es decir, se constituye gracias al encuentro de 2 bóvedas de cañón. Esto es una bóveda de cañón, bueno, o sea, como si fuera esto, pero un cañón, como si fuera medio cañón. Eso, bueno, pues las aristas se generan al cruzar 2 bóvedas de cañón. Ahí se generan las aristas, que lo han visto antes, en pequeñito, perdón, aquí. Esto sería, pues, esto es una bóveda de aristas. ¿Ves la arista? Esto no se ve muy bien, pero es un acto de fe. Vale. Bueno, pues, ¿qué han hecho? Que sobre la bóveda de aristas han dibujado una preciosísima bóveda de terceletes, que es típica del 14 en el gótico, pero es toda dibujada. Y además los nervios, que son todos estos elementos, aparecen con florecillas, con unas cintas, etc. Bueno, es un lujo tener esto, de verdad. Sí, es una preciosidad. ¿Ven? Todo esto son florecillas y están imitando como si fuera un baquetón con estas cintas cruzadas, que luego eso genera un motivo decorativo que se llama la cinta envolvente. Que no se crean ustedes que yo me estoy inventando aquí
el motivo decorativo que es así. Bueno, esto es para que vean que en otros castillos, por ejemplo el de la Mora también tiene este tipo de bóveda de gótica. Esto es el mudéjar. Esto es mudéjar. Es decir, que es como una yo se lo digo a los alumnos, es como meter como cuando hacemos el gazpacho, ¿no? Que metemos los tomates, el pan y no sé qué, bueno, el pan no, perdón, el aceite y no sé qué, y luego agitamos con la costelera, pero lo mezclamos. El mudéjar, a ver, es un ejemplo muy tonto, pero yo creo que se nos queda, ¿no? Que pues, el mudéjar es lo mismo, es como coger elementos de distintos estilos artísticos que se estaban dando y que gustan y se mezclan. Entonces resulta un estilo que gusta mucho y que además es muy exótico, porque es que mezcla elementos muy diferentes. Bien, pues en esa sala ya nos encontramos, fíjense, lo que hay al fondo es una ventana, ¿verdad?, que se recreció, pero ya estamos viendo que se generan como unas pequeñas alcobas, unas pequeñas cámaras que se envían pues, para que ese señor pudiera estar ahí. Ahora verán una imagen para que se les quede más claro. Esto también es lo que se llama una ventana saetera o aspillera. Saetera porque viene de la palabra sajita, que significa flecha, y lo que facilitaba era poder disparar flechas sin que las flechas del enemigo entraran, ¿no? Pero la suerte de los carpeños que con motivo de la restauración de la torre aparecieron estas pinturillas que son, vamos, únicas. Yo no he visto semejantes, hay parecidas, por ejemplo, el castillo de Almodóvar, en una de las ventanas tiene también decoración pintada, pero no es igual, además esta está muy bien hecha, los colores típicos del arte andalusí. El rojo almagra, típico. Si van a Marina Zara verán que utilizaron muchísimo el rojo almagra, era un color que les encantaba. Y luego tienen también el motivo de los tómolos, es una red de tómolos, Y en segundo lugar tenemos también este motivo, que es el de la cinta. Perdón, el de es como una cinta anudada. Con unos nudos. Bueno, pues eso dio lugar a un motivo decorativo en el mudéjar muy bonito que se llama el cordón de la infinitud, que se aplica mucho en yesería y que venía a simbolizar a Dios. Dios es la infinitud. Pues ahí lo tiene. En una de esas alcobas vemos el suelo original. Esta disposición de los ladrillos de tejar, son ladrillos hechos en tejar, manualmente, no son industriales. Bueno, pues esta disposición se llama a molino de viento, porque vean que, es que no se ve muy bien, pero este es un ladrillo, este es otro, y aquí la olambrilla. Las olambrillas son estas. Y eso se llama disposición a molino de viento, que son muy típicas. Y estos azulejos que tienen aquí, están hechos con una técnica que se llama de cuerda seca, y era que utilizaban, antes de meterlo en el horno, pues le echaban pigmentos, ¿no? Pero para que los pigmentos no se mezclaran con el calor, lo que hacían era hacer el diseño, las trazas fundamentales del dibujo, en Granada utilizaban aceite frito. Con una mezcla de negro, de color de manganeso, y entonces por eso se llama de cuerda seca, porque ven que tienen como unos filitos negros, como grises. Todas las líneas tienen como unos filitos grises oscuros, ¿no? Pues eso es la cuerda seca, para que luego reaccionaran con el calor y no se mezclaran los colores. El otro tipo es el de arita. Bueno, ahí tienen los azulejos que recuerdan que ahí estuvieron los mosaicos romanos que se encontraron en un cortijo que poseían los duques de Alba, el de la Carrasquillo, ¿no? Carrasquilla. Vale. Y entonces, bueno, pues
Aparecieron en 1914 y en el 17 se instalaron allí. Bueno, seguimos, miren la rampa, por eso digo que es una escalera pero muy bien hecha, porque se sube muy fácil, con muchísima facilidad. Los escalones son muy bajitos, esto se llama Montblanc, y luego la huella es de argamasa, o sea, bastante resistente para el paso si querían subirlo. La rampa está muy bien iluminada porque de cuando en cuando, de trecho en trecho, pues se abre una saetera, como están viendo ahí, además con su pollete, por si había un guardia que pudiera estar ahí perfectamente. Aquí se ve muy bien esa rampa que se sube con muchísima facilidad. El problema es llegar arriba. Ahí han puesto una escalerita. No veas. Es una risa. Pero bueno, yo lo he muy bien, pero hay que, hombre, se lo digo por si sube alguien así que de la baja. Bueno, estas bóvedas se llaman espejadas, son también un tipo de bóvedas, que no me quiero detener mucho, pero son espejadas, no sé si lo ven, son en algunos, sobre todo en las mesetas, ¿sabes lo que es la meseta? Cuando uno va subiendo una escalera y llega al descansillo, eso también se llama meseta. Bueno, pues en algunas mesetas está. Bueno, ya llegamos a la segunda planta, que es la que se ha encontrado denominada como Sala de los Lobos. Aquí Muñoz Vázquez, por ejemplo, dice que posiblemente se le diera ese nombre porque en origen pudo tener el escudo de los aros, que saben que son dos lobos en palo cebados de cordero, para que me entiendan. Un lobo debajo de otro, además lo conocerán porque lo tienen en el escudo, ¿no? Sí. Entonces se identifican una guisa. A unos carteles de pronto. Bueno, aquí está entonces aquí vemos el dibujo, es una cúpula también, una bóveda esquifada con 8 palos y con, estos se llaman trompas. ¿Qué facilitaban las trompas? Pues pasar de una semiesfera al revés, de un cuadrado, de una planta cuadrada a una cúpula que es circular. Pues al colocar las trompas genera un octógono y es mucho más fácil arrear la cúpula, ¿no? Bueno, estos que ven aquí pues son esas pequeñas alcobas, que esto ahora se lo voy a enseñar, que era muy típico en el arte islámico, donde mejor lo vemos en la Alhambra de Granada, que es un lujazo, ¿no? Bueno, pero aquí también tienen cosas muy bonitas, como por ejemplo que esas trompas, los frentes tienen esos arcos lobulados, que ya saben que son típicos del arte islámico, los vemos mucho en la mezquita, ¿no? Seguimos viendo esas saeteras muy estrechas con carácter defensivo, la cúpula una maravilla, o bóveda esquifada, vean que son con ladrillo. Y bien, es que yo estoy muy de fotos, pero aquí, ya sé por qué. Aquí, justamente en esta alcoba, vean cómo se coloca una pequeña alacena, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Aquí, como una pequeñita alacena. Si nos vamos a la Alhambra, fíjense la torre de la cautiva, que es una de las más logradas, que se hizo bajo Yusuf I, pues cuando el arte nazarí llega a su culmen, pues, ¿qué vemos aquí? Dos alacenas. Además, sabemos para qué servían gracias a las inscripciones poéticas. Todo esto está lleno de inscripciones poéticas y en ellas se dice que ahí se ponían jarras con agua, jarrones con agua. El agua, ellos le daban muchísima importancia, no solo práctica, sino también estética. Y esta es la torre de la cautiva. Fíjense cómo por fuera nadie diría la delicadeza de la decoración, el esplendor que hay dentro, es como una torre fortaleza. Observan también los vanos geminados que sirven de miradores.
muy alto. O sea, esto ya se abre la parte de arriba, porque en caso de ataque, pues los miradores lo más alto posible. Y aquí los tienen. Claro, estamos hablando de los sultanes de Granada. Claro, García Méndez de Sotomayor, pues muy importante que fuera, pero todavía no llegaba ni a la suela del zapato. Entonces, claro, pues pobre, modestamente, pues lo que hacía era esto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les enseño esto? Porque muchas veces cuando vemos, miren, por ejemplo, le he puesto el jarrón de la cazuela, porque un jarrón de este estilo sería lo que colocaban en esas tacas. La palabra árabe es taca, con doble Q, taca, para esa pequeña gema. Pues estos jarrones eran los que ponían ahí, en las tacas. Y encima leían la poesía que había aquí, la curiosidad. ¿Vale? Bueno, se conservan afortunadamente, en algunos sitios se conserva la sociedad original, por ejemplo, esto se llama, visto desde arriba, el suelo, este se llama verlán, ese escaloncito, bueno, pues esto se llama, el escalón ese se llama mamperlán, cuando va con un azulejo, o cuando va con madera se dice mamperlán. Bueno, detalles de la rampa para que lo vean, y los grafitis, que hay muchos grafitis en la torre, pero yo el que vi más claro fue que pues, hay otros más, pero tiene que haber, me han dicho que hay muchísimos, pero yo como fui un poco con la lengua afuera, pues este sí que lo pillé y dije, qué bonito, que son círculos secantes, ¿no? Y bueno, lo que les quería decir es que cuando estoy estudiando en la Capilla Real de Córdoba, me encontré, cuando pusieron los andamios hasta arriba, me encontré grafitis de este tipo de los artistas que estaban trabajando en el yeso y eran como ensayos. Y además, o cuando estaban cansados, pues se ponían a hacer como tonterías, ¿no? Lo típico que empieza a emborronar. Pues, a la hora del bocadillo, claro. Sí, ¿no? Y además que se ponían a hacer eso. Yo, la costumbre de Convento de Santa Clara también me he encontrado. En los techos, por encima, cuando han desmontado la armadura y las techumbres, había pues soldados pintados, un crucificado. Claro, estaban hartos de pintar hoja y flores, y cuando se aburrían decían, ahora vamos a pintar. Vale, seguimos subiendo, llegamos a la tercera planta, que es la sala noble, claro, es la que está más inaccesible. Entonces me interesaba porque en caso de que entraran los enemigos, era la más inaccesible. Y bueno, pues esta también es la noble porque también por los elementos decorativos que tienen mucha vida, ¿no? Ahí estamos viendo ya cuestiones muy interesantes en la planta. Por ejemplo, que en algunas alcobas vemos que tienen, ¿ven las columnitas? Ahora se las voy a enseñar en foto, pero tenían doble puerta, de tal manera que esas alcobas se quedaban completamente aisladas. Es decir, que en un momento ese señor pues, se retiraba a descansar y ahí dormía. A nosotros nos parecerá muy cómodo, pero es que a ver, yo siempre se lo digo a los alumnos, a ver, que no piensen que esto estaba así, todo sin nada, que no, ahora lo vemos así porque ya han desaparecido los muebles, la alfombra, los tapices, pero este señor seguro que lo tenía todo muy cómodo para el momento, para la época, ¿vale? Pues con sus tapices, su alfombra, sus arcones, eso. Bueno, pues justo cuando encontramos esos tres arcos de herradura, fíjense, herradura, estamos hablando del siglo XIV, pero esto es mudéjar. ¿Por qué? Porque esos arcos son los típicos califales del siglo X. En época dorada, el califato omeya de Al-Ándalus, porque son arcos de herradura ultra semicirculares, es decir, muy cerrados, son típicos, y además es una invención nuestra, de Córdoba, de Córdoba. Y estos mudéjares, porque están
recogiendo eso y eso es lo que pervive. Bueno, esta sala es una maravilla porque la cúpula, que es de ladrillo, está sobre trompas, estos son trompas, pero son grandes arcos de herradura. No sé si lo ven ahí, son, ahí se ve mejor. Estos son grandes arcos de herradura. Es una maravilla. Bueno, igualmente el aparejo, las paredes, cómo están hechas, los paramentos, con ladrillo agramilado, con técnica de agramilado. Es que no tengo detalles. A ver, el ladrillo se puede aparejar de muchas maneras, porque el ladrillo es barato, pero es muy potente porque admite muchísimas combinaciones, disposiciones para hacerlo decorativo. Aquí los que estaban trabajando el ladrillo sabían lo que estaban haciendo y se aplicaron, porque vemos que utilizan un tendel. ¿Sabes lo que es el tendel? A ver, están las hileras de los ladrillos, ¿no? Pues el tendel es el mortero, o sea, la mezcla, como el pegamento que hay entre hilada e hilada de ladrillo. Bueno, pues ¿qué hicieron los artistas esto? Pues en el tendel grabaron una incisión, que es lo que se llama el gramil. Por eso se dice técnica de agramilado, que lo que hace es lo más decorativo y uniformar. El objetivo de esto era uniformar el aparejo, que diera una sensación de esto está bien acabado, está bien pentinado, ¿no? Y eso lo hacían con la punta de la paleta. Conforme estaban echando el mortero, rayaban así, y se quedaba luego cuando fraguaba, y es impresionante. Bueno, pues ahí están viendo ya la alcoba de tal manera que cómo se desenvuelve aquí la vida. Cuando este señor recibía a alguien, pues él, por supuesto, esto no estaba así, vela inundado, es que yo lo siento porque parece que pero no, él se cuidaría de revestirlo para transmitir esa importancia del señor del Carpio, ¿vale? Y entonces, cuando recibía una visita, pues esa visita venía aquí y él, por supuesto, pues tenía esa alcoba donde podía descansar, donde podía asomarse, recrearse con el paisaje, etc. Entonces, esto en el Castillo de la Monta está recreado de esta... Bueno, esto es mi caso, Esto es mi caso, no sé. Pero eso sí, esto podría haber, ¿ves? Es como una alcoba, pero que el de Medina del Campo no tiene nada que envidiarle a de, porque es que el Méndez Sotomayor, fíjense cómo tiene puertas aquí y luego puertas dentro. O sea, la misma alcoba tenía puertas secas y puertas para cerrar que no le entrara el frío. ¿Vale? O sea, que muy bien, como si tuviera aire acondicionado. Calefacción. Exacto. Bueno, y aquí tienen, ¿ven la diferencia? Claro, ya aquí estamos más seguros, pues ya podemos abrir huecos más grandes. En cambio aquí, nuestra saetera, para poder defender la torre en caso de ataque. Bueno, estas son las vistas, lo que les decía, claro, las vistas son, con esto controlaban todo. Y este es el lujo también. Los capiteles de acarreo, que ya se ha dicho, se puede identificar como de la época de Ramán II, porque además en la mezquita catedral, en la parte de Ramán II, es verdad que él reutiliza casi todos los capiteles, pero hay 9 que son hechos profesos en época de Ramán II, y entonces tienen mucho parecido. Estos son los llamados capiteles de avispero. ¿Saben por qué, no? Por esos orificios que se hacen con el trépano, que era como un instrumento punzante para perforar el mármol, la piedra. Y además son son corintios. O sea, ellos heredan ese tipo
¿Ven? Estos son una preciosidad, es que es una maravilla. Como esa especie de cordón. Bueno, ¿ven la alcoba? Sí, y algunas de ellas, claro, con carácter defensivo tienen el matacán. ¿Ven? Por aquí podían defenderse y hay en los 4 lados de la torre el matacán. Por si atacaban por un flanco que... Exacto. Y bueno, aquí tiene. No sé cómo vamos, estoy perdida totalmente. ¿Cómo vamos? No sé. Ah, vale. No, yo voy a aligerar. Bueno, el caso que aquí esa sala áulica y bueno, veis que tiene alcobas, gabinetes, sabemos, aunque las puertas son modernas, porque claro, estaban muy mal, pero al conservarse las quicialeras y las borroneras, pues eso es que es evidente que había puertas, ¿no? Así que muy bien. Y luego, por ejemplo, hay un documento que está además disponible, está digitalizado por la Biblioteca Nacional de España, que es de el capellán de Felipe IV, Juan Páez de Valenzuela, con motivo de la visita de Felipe IV al Carpio, el 19 de febrero de 1624, pues él narró cómo el señor del Carpio acogió al rey, bueno, al marqués, ya era marqués, cómo acogieron al rey con toda la comitiva que venía con él, que ahí se debió armar, porque claro, todo el mundo vinieron antes a preparar que toda la comitiva, que eran marqueses, condes, etcétera, que fueran acogidos por los carpeños. Entonces, pues vino gente antes, lo que se llamaban los aposentadores. Saben que Diego de Velázquez, el pintor, fue aposentador de Felipe IV. Sí. Bueno, hay una historia interesantísima. Claro, ¿me permite una? Claro, por eso cuando pinta las meninas, Diego Velázquez aparece con el hábito de la Orden de Santiago, todo negro con la cruz roja, aquí de la Orden de Santiago. Bueno, pues la que tuvo que liar Diego de Velázquez para que le reconocieran como caballero de la Orden de Santiago, pues es que claro, en aquella época estaba muy... A ver, los artistas es que empleaban las manos para trabajar y que para ganar dinero. Entonces había que demostrar que Diego Velázquez tuvo que demostrar que él pintaba por afición. O sea, sí. Exacto. Entonces, pues testificaron, por ejemplo, que Barán, etcétera, diciendo que sí, que Velázquez no que trabajaba. Exacto. Gracias a eso ganó ese reconocimiento, ¿vale? Pero ya al final de su vida, estaba ya prácticamente para morirse. Pero bueno, perdonen que se me ha ido. Vale. Pues este Juan Páez de Valenzuela, si pueden, es que por no entretenerme, pero si vieran el recibimiento, porque claro, además aquí pues se hicieron juegos de caña, se torearon 11 toros aquí en la plaza, en fin, se colocaron luminarias por todas las torres del castillo, que todavía estaba en pie, o sea, tuvo que ser un espectáculo, vamos. Y bueno, es muy curioso. Entonces, este Juan Páez de Valenzuela da un testimonio riquísimo, porque es que va diciendo, porque entramos al castillo por la puerta tal, a continuación estaba la cámara de yo no sé qué, la siguiente no sé qué. Entonces, es una pena porque si hubiéramos tenido el castillo todavía del Carpio, podríamos haber ido identificando perfectamente sala por sala, porque lo describe muy bien. Ahora, bueno, si tenemos por lo menos el texto, no vamos a dar ahí, ¿vale? Pero es un lujazo. Entonces, bueno, que lo sepan ustedes que eso existe
dice, y que además es muy curioso de leer, porque por ejemplo lo que hay al pie de la carpa, cuando baja la cuesta del Carpio ya para salir, la venta de la roda, bueno, dice roda, pero yo he visto que aquí la gente dice roda. Bueno, pues ahí metieron a un poco, pero tenía que estar así, vamos, pero sí metieron a un gente. Bueno, que venían con los caballos, vas contando cómo iban vestidos, cómo tenían de colores, o sea, un espectáculo, tuvo que ser un espectáculo. Y aquí está ya la salida a la azotea. Esto es muy interesante para aquellas personas que no puedan subir ya la escalerita dichosa. Pues ya está. Es verdad que el arquitecto José Luis López de Rego, que cuando hizo la restauración, pues aquí intervino, porque claro, los matacanes estaban fatal, no se conservan las garitas, por supuesto, los matacanes los pudo rehacer, porque habían quedado restos y ya con eso se hizo una idea clara, ¿no?, de cómo estaban. Y los reconstruyó porque eran con piedra molinaza. Aquí tenemos la piedra del aljibe. Claro, esa piedra no estaba, por ahí entraba el agua de lluvia y iba a parar ahí, que todavía hay agua, no sé. Vale. Bueno, hay un paralelismo con la torre del castillo de la Rambla. Vean que tiene sus vanos geminados, que fueron tapados aquí, por desgracia se taparon, pero tienen la misma estructura que les he dicho, de como una ventana hacia afuera y otra hacia adentro. Pues igual, lo tiene igual. Y aquí está, según ese dibujo, claro, José Luis López de Rego decía ante Cultura, dice, por favor, déjenme que reconstruya la almena. Dice, porque es que aquí yo estoy viendo la almena y cómo eran las almenas. Y claro, no pudo hacerlo. A la vista está que Cultura no la dejó, pero en esta fotografía antigua vemos los restos todavía. Y bueno, para que se nos haga una ilusión de cómo podía ser, pues esta era del castillo de la Mota, y un poquito, ahí están las almenas y tal. Y bueno, y aquí pues, para que vean que son matacanes, o sea, los angulares, o sea, en los ángulos. ¿Ven? Ahí, ¿cómo está? Esta es otra que Félix Hernández en su artículo pues hace una comparativa y dice que tiene una relación con este castillo, con la gozadera, con los matacanes, los ángulos. Aquí va a pasar igual, que solo se conservan algunas de las piedras, pero sabemos que están en los ángulos. O, por ejemplo, aquí el castillo de Alcalá de Guadaira también establece comparación. Fíjense ahí los matacanes. Y esto es para llamar la atención sobre la singularidad de la Torre del Carpio, porque está muy bien hecha. O sea, el maestro Mahoma quería ser un fuera de serie, en serio, porque si comparamos la Torre Albarrana del castillo de Alcalá de Guadaira, nos damos cuenta, fíjense, la sale, este es de aquí. Bueno, pues aquí, ¿dónde está la torre? Aquí. Está en un hueco en el muro. Está justo aprovechando el grosor del muro, ahí se integra la escalera. Que no sé qué he dicho algo con la torre. Me parece que se ha hecho una tontería, ¿vale? Ahí, en la escalera. En cambio, en el Carpio es que crea como un segundo cuerpo y ahí desarrolla toda la escalera. Entonces, cuando uno lee a otros autores, a otros investigadores, dicen que este machón, el machón es lo del centro, alrededor del cual va la escalera, dicen que era un machón macizo, pero me parece a mí que por aquí iba la entrada a la aljibe, del agua. Yo creo que sí. Me da la impresión.
Estas son las vistas, muy bien, un privilegio. Y esto es, bueno, la salida ya a través de, por aquí detrás hay una puertecilla que va a salir aquí. Y esto es el nido de ametralladora que se hizo con motivo de la guerra civil. Alguien me contó una historia, aquí la señora me contó lo de la... de la biblioteca, de la avioneta, ¿cómo le decían? Sí, pero hoy he descubierto una cosa y creo que no tiene nada que ver, porque he leído un artículo de una revista que hace en Bujalance, de cuando fue el bombardeo, bombardearon Bujalance los nazis, y un hombre que vivía todavía, que nació en el 26, pues dice que allí también le llamaban a la avioneta Alejandra. Entonces digo, entonces no tiene sentido que nosotros le hemos dado como esa leyenda, ¿no? Sería por otro motivo, entonces, ¿no? Bueno, a saber. Pero que en Guadalajara también le llamaban a la avioneta que llegaba a bombardear, también le llamaban la Alejandra. Entonces, No podía todos los nombres. Me dio otra reunión. Ponerse la puerta. Bueno, esa es la entrada de la... y esto es cuando la torre era un palomar. O sea que, gracias porque que se ha recuperado este patrimonio, que hay veces que cuando las cosas se hacen bien, pues merece la pena recuperar esto, porque es que tienen una joya. Y esto es, bueno, para que vean cómo los Méndez de Sotomayor, pasado el tiempo, pues tuvieron también unas casas muy cerca de la mezquita catedral, que hoy es una residencia de ancianos que está en la calle Buen Pastor, pero esto eran casas de ellos. Y entonces una de las descendientes de García Méndez de Sotomayor, María de Sotomayor, pues cuando hace testamento, dona esas casas para fundar un hospital. Es decir, hace una obra pía. Entonces, esto es muy bien visto, ¿no? Porque era pues, la nobleza dando eso para cuando moría muchísima gente. Entonces, ¿por qué se lo he puesto? Porque este claustro este patio tiene muchos capiteles de acarreo. Mucho. O sea que fíjense cómo pervive ese gusto por aprovechar esos materiales. Y la iglesia, si no la conocen, pues deben ir porque tiene unas techumbres mudéjares muy bonitas. Bueno, aquí les he traído algunos ejemplos contemporáneos más o menos de torres mudéjares que creo que nos dan una impresión de cómo vivía la sociedad castellana en aquellos momentos. Por ejemplo, Segovia, pues la torre de Hércules famosísima. Pues fíjense el señor en qué torre vivía, y Segovia no era la única torre, había más torres, porque competían entre sí, rivalizaban a ver quién vivía en la torre mejor, más alta, y quién controlaba más. Bueno, pues esa torre, para que se hagan una idea, porque ahora la vemos toda tan desnuda que no nos hacemos una idea cabal. Pero fíjense qué bonita, cómo estaba decorada. Aquí, afortunadamente, se ha recuperado esa pintura que les he enseñado, pero fíjense la riqueza, ven el rojo almagra, qué bonito queda. O incluso escenas de caballería, de enfrentamiento entre un musulmán, fíjense cómo se distingue con el turbante, la adarga, que era ese escudo tal, frente al cristiano. O esta otra torre de Aria Dávila, que es también mudéjar, que son torres maravillosas. También en Medina de Pomar, en Burgos, este otro noble que también se le concede la villa de Medina de Pomar y construye esta casa fuerte, que es una, miren por dentro, con la yesería, mudéjares. Y ahí tenía, en fin, no me quiere entretener. O este Palacio de Juan II en Madrigal, de las Altas Torres, donde nació Isabel la Católica, nació aquí y vivió 4 o 5 años. Pero luego volvió y antes de casarse estuvo allí, en fin. Bueno. Y esto es para comparar a la Giralda, ya que la hemos mencionado.
Porque Félix Hernández puntualiza muy bien cuáles son las semejanzas. Esto, hombre, viendo don Félix Hernández, pues fíjense, ya para empezar, las ventanas, como la giralda es almohade, es anterior, es arte almohade islámico, pero miren cómo tiene las ventanas geminadas en todo el alminar, la torre de la mezquita, pero es verdad que es una rampa, pero diferencia con la torre de Arquimedes, pues aquí la rampa va dentro de la propia torre, hay un macho, pero vale, mientras que aquí es que va independiente, que es lo curioso, ahí se lo vuelvo a recalcar. Esta es la rampa de la giralda, y estos son los baños, que por cierto, algunos capiteles de los que están en la giralda proceden de Medina Zara. Bueno, ¿hay que de Sevilla? Pues nada, voy a terminar con una escena de un libro de caza, porque así se van con... ¿Qué hacen estos señores por aquí cuando vienen al campo? Pues esto es uno de los libros de caza más maravillosos que hay. Lo hizo Gastón de Foebus. En el siglo XIV está en la Biblioteca Nacional de París. Es una auténtica maravilla, porque es que es todo miniaturas de, ¿cómo se llama?, trucos para cazar. Bueno, y tiene la chuleta abajo, ¿veis que tiene el texto que va diciendo en qué consiste, y arriba pone la miniatura para explicar lo que había que hacer, ¿no? Fíjense, es un lujazo, es una maravilla, y va apuntando todas las... Entonces estos señores, pues claro, aprovechaban también como para controlar su territorio y tal, pero al mismo tiempo para pasar sus tiempos libres de ocio, ¿vale? Pues muchas gracias por su atención, y si quieren ahora cualquier comentario, yo me puedo haber equivocado muchísimo porque seguro que aquí todos saben el triple, el cuádruple que yo, seguro. Así que nada, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias al Ayuntamiento del Carpio, aquí al señor alcalde, a la señora concejal, al presidente de la Asociación de Castillo, bueno, presidente de la Asociación de Castillo, la secretaria, todo el pueblo del Carpio, un millón de gracias por su atención, que lo pasa muy bien. Hay preguntas, ¿no? Se me ha olvidado ponerme un contador y lo mismo he estado yo. No sé qué hora es. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Esta es la segunda jornada, nos quedan dos más, que será el siguiente viernes y el próximo, para seguir aprendiendo de nuestro pueblo, de cosas interesantes, y darle las gracias pues a la doctora Jordano, que nos ha hablado con tanta ilusión de nuestra torre, nuestra querida torre. Me ha enseñado cosas que desconocíamos, seguro, y queríamos tener un obsequio con ella, así que muchísimas gracias, y gracias por hablar del Carpio con esa ilusión. Además, como venga alguien a atacarme, muchísimas gracias, qué ilusión.